Un saludo de paz a todos nuestros hermanos que nos ven a través de la televisión. Para la Iglesia de Dios es un gusto llevar la palabra del Señor hasta sus hogares. En esta noche vamos a presentar nuestro programa Enseñanzas del Dios de Israel, donde vamos a compartir un tema muy importante que le hemos titulado La parábola del rico y Lázaro. Pero antes de iniciar con este tema vamos a elevar palabras de oración, esperando que usted también nos pueda acompañar. Padre nuestro que moras en gloria, te damos gracias en esta noche que tú nos permites estar acá para poder llevar tu palabra a los corazones de todos nuestros televidentes y así también a todos aquellos que nos verán por medio de la página web. Te suplico, eterno Padre, que perdones nuestras faltas y al mismo tiempo nos puedas usar a través de tu Santo Espíritu para poder hablar de tu palabra. Nos regales ese permiso para poder abrir el arcano divino donde están esos misterios encerrados. Señor nuestro, por tu gran amor y tu misericordia, te suplicamos pues que nos bendigas y nos asistas. Te pedimos estos grandes favores en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, amados televidentes, vamos a empezar entonces a hablar sobre el tema que ya dimos su título anteriormente, que le hemos titulado La parábola del rico y Lázaro. Amado hermano, quisiera que nos nos hablara sobre esta parábola del rico Lázaro. ¿Qué nos quiso decir o dar a enseñar Jesucristo con esta parábola? Para que podamos entender un poco también a qué se refería esta parábola del rico Lázaro y poder estudiar un poco sobre este tema. Bueno, cuando el Señor Jesucristo prácticamente se refirió al pueblo de Israel, mayormente cuando hablaba frente a los escribas y los fariseos. Recordemos que el Señor Jesús es un maestro también, ¿verdad? Maestro de maestros. El capítulo 19 de Mateo, verso 16, podemos nosotros encontrar cuando llega aquel y hinca la rodilla y le dice maestro bueno, ¿verdad? Él era uno de los grandes rabinos también de la época del mismo Jesús. Solo que aquellos que estaban etiquetados como los 71 miembros del Sanedrín, ellos estaban etiquetados, ¿verdad? Como los principales, los que manejaban la ley y los que manejaban también lo que era lo religioso, ¿verdad? De la época. Jesús no entraba en ese gremio prácticamente. Amén. Entonces cuando Él se refiere a ellos, prácticamente el Señor usa las parábolas para darles una enseñanza. Muchas veces el Señor usó las parábolas para darles una enseñanza a ellos, para referirse a ellos, ¿verdad? Como por ejemplo, en el capítulo 22 de Mateo encontramos cuando el Señor Jesús hace referencia sobre el reino, las bodas, ¿verdad? Y les dice, había un hombre que no estaba vestido de gala. Entonces cuando llegó el dueño de la boda le dice, amigo, ¿qué haces ahí? No vestido de gala. Y luego manda a los sátrapas que estaban allí, les dice, saquen a este y échenlo a las tinieblas de afuera, pero átenlo de pies y manos. Refiriéndose también el Señor Jesús al pueblo de Israel, que no creían en su nombre, y que estos, cuando Él venga en su reino, cuando establezca su reino milenial, ellos estarán fuera, y que solamente el pueblo gentil, ¿verdad?, estará con Él en su reino, y los israelitas no tendrán parte durante el reino milenial en las bodas del Cordero. Él quiso dar a entender eso, pero lo dijo de una forma metafórica, en parábolas. Entonces, de la misma manera, cuando habla aquí en el capítulo 16, verso 19,
que había un hombre rico y también había un mendigo llamado Lázaro. Y vemos ahí los detalles. Se está refiriendo a ellos mismos, ¿verdad? A ese pueblo, a la congregación, a los hijos de Israel. Se está refiriendo el Señor Jesús. ¿Por qué decimos que se refiere a los hijos de Israel? Este hombre no existe prácticamente, solamente es una figura. Y también no existe Lázaro, solamente es una figura. Si vemos nosotros en la palabra griega, dice que Lázaro quiere decir Eleazar, quiere decir ayudado por Dios. Ya en la etimología. En la etimología de la palabra. Muy bien. Entonces el Señor Jesús nada más pone a este hombre como una figura, como por ejemplo el capítulo 15, ¿verdad? Siempre de Lucas, cuando habla que un hombre tenía 2 hijos, un mayor y uno menor, y uno le pide la parábola del hijo pródigo, como la conocemos. Pero ese hombre no existe, ni tampoco existen los 2 hijos. Nada más el Señor usa ahí la figura. Pero como estamos hablando de las parábolas del Señor Jesús, una parábola pues es la que conocemos nosotros, que consta de metáforas y de alegorías. Prácticamente en esas metáforas encontramos símiles, encontramos sinécdoques, encontramos metonimias, encontramos un resto de figuras retóricas, ¿verdad? Amén. Que Jesús, como el gran rabino, como el gran maestro, prácticamente él enriquece su lenguaje con eso, ¿verdad? Amén. Y usa todo eso para que cuando él proyecta la palabra y la da a entender, ¿verdad? Todo el auditorio o los que lo están oyendo o los que lo están viendo puedan percibir, ¿verdad? Sus palabras. Porque era la forma que usaban los grandes rabinos para poder hablar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando viene predicando Juan el Bautista, también él les habla en una forma metafórica, les dice: tocamos la flauta y no bailasteis. No se trataba de bailar, de ninguna manera, ¿verdad? Y vino Juan, le dice que no comía, ustedes dijeron que tenía demonios, y ahora vine yo que como y bebo y tengo buenas relaciones con los pecadores, ¿verdad? Para ver si los atrae, porque él vino a buscar la oveja perdida. Y ahora dice que este es un comilón y un bebedor, ¿verdad? Entonces él les pone diferentes formas ahí para que ellos se percibieran y pudieran entender. Para el pueblo de Israel no había ningún problema, porque ellos captaban el mensaje. Ellos conocían prácticamente la retórica de la época, ¿verdad? Y conocían el lenguaje de los rabinos y el lenguaje de Jesús. No había ningún problema. Ellos percibían, y era por eso que a veces lo querían matar, ¿verdad? Porque lograban percibir el mensaje. Dice, y esto por nosotros lo está diciendo. Bueno, el problema es ahora con nosotros, con el pueblo gentil. Muchos lectores de la palabra del Señor se han dado la treta a interpretar ellos mismos conforme al pie de la letra de lo que dice la Escritura, no tomando en cuenta las figuras metafóricas, ¿verdad? Ni tomando en cuenta las alegorías que contiene esta narración. Pues prácticamente de este hombre del cual el Señor habla aquí, este hombre no existió, ¿verdad? Era una figura prácticamente dada al pueblo. Recordemos que son 2 pueblos, ¿verdad? El Señor vino a lo suyo, según Juan capítulo 1, verso 11 en adelante. Dice que a lo suyo vino, pero lo suyo es que no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la autoridad y la potestad de ser llamados sus hijos. Amén. ¿Verdad? Porque no todo Israel endureció el corazón. Parte de Israel le recibió, 144,000.
israelitas. Recordemos que la iglesia de Dios, también en la antigua época, o la iglesia de Dios primitiva, se compuso de israelitas y también de gentiles, ¿verdad? La iglesia primitiva era una iglesia mestiza. Del pueblo de Israel, claro, fueron 144,000, pero ¿cómo se formó la iglesia de Dios? La primitiva se formó de judíos y gentiles. Capítulo 1 de Romanos, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es la potencia de Dios que salva al judío primeramente y también a los griegos. Muy bien, entonces allí encontramos el paralelismo de los dos pueblos. O sea que aquí en esta parábola hay dos, está el rico y está el pobre, que es Lázaro. Exactamente. Entonces el rico representa el pueblo judío. Así es. Y Lázaro representa el pueblo gentil. ¿Por qué decimos que con seguridad y con categoría que el rico representa a Israel? Muy bien. Si vemos el capítulo 8 de Levíticos, del verso 6 en adelante, vemos cómo aquel gremio de sacerdotes de Aarón y sus hijos, que eran de la tribu de Leví, cómo los vistió Moisés, con todo su ornamento, con oro, ¿verdad? De lino fino. La vestidura de ellos era muy especial. Si nos vamos a los sacrificios y a las ofrendas, todos los días hacían sacrificios y ofrendas. Todos los días ellos estaban en banquetes, todos los días estaban comiendo, ¿verdad? Porque así era el sistema establecido. O sea que la riqueza de Israel prácticamente era porque tenían a Dios con ellos. Exactamente. Era espiritualmente la riqueza. Así es, la riqueza de ellos era espiritual. Y el banquete era porque ellos tenían sacrificio continuo todos los días. Sacrificio continuo, todos los días. O sea que en Dios ser rico es tener a Dios. Podemos decir que la riqueza de Dios es ser misericordioso, tener amor. Exactamente. Y todo lo demás, que podía ser rico una persona teniendo esas cualidades. Así es. Entonces no había ningún pueblo que no fuera de Israel que tuviera esa riqueza espiritual de que Dios mismo se manifestara a ellos. Así es, y eso lo reconoce la gente, los reyes de la tierra lo reconocieron. Por ejemplo, aquella reina que vino a ver a Salomón, ¿verdad? La reina de Sabá. Encontramos en Mateo capítulo 12, verso 41 en adelante. Vemos cómo ella está atónita, pues, de ver aquello que fue a percibir, que fue a contemplar en Israel, ¿verdad? ¿Por qué viene ella de lejos? Dice que traía una caravana de camellos y dromedarios con un montón de regalos para Salomón, y cuando llega, pues se quedó espantada, se quedó atónita de todo lo que pudo observar, lo que pudo ver, ¿verdad? De aquel hombre rico, prácticamente materialmente y en sabiduría e inteligencia. Y además porque Dios estaba con ellos, ¿verdad? Entonces, en todo eso, prácticamente haciendo un síntesis en todo eso, vemos de que en eso era que era rico el pueblo, ¿verdad? Porque tenían a Dios, en su medio tenían la data de la ley, ellos eran los principales, ¿verdad? Había un sistema muy maravilloso. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, pues estaban los jueces, ¿verdad? Los que gobernaban el pueblo, y Moisés, que era su caudillo. Ya en el tiempo de Jesús, pues estaba el Sanedrín, ¿verdad? Que constaba de 71 miembros los que manejaban también las leyes, ¿verdad? Y estaban los sacerdotes. En la época de Jesús, por ejemplo, estaba el sumo sacerdote Caifás, ¿verdad? Y Anás, y los demás sacerdotes que trabajaban en ese sistema. Hermano, en el tiempo de Eliseo también vemos que Eliseo también hacía muchos milagros. Y había un personaje también que tenía lepra, que vino a Eliseo, y que era una persona que no era judía, y fue sano por Sí, Naamán el asirio. Así él no era judío, era un gentil, prácticamente.
Entonces él prácticamente participó de las migajas, prácticamente, de lo que Israel tenía, y que el poder de Dios se manifestaba en ellos. Sí, Eliseo prácticamente fue un hombre, era el siervo de Dios, el profeta, ¿verdad? Cuando Naamán viene a Israel, trae una carta del rey de Asiria para el rey de Israel, y la carta del rey de Asiria era categórica, decía prácticamente, quiero que me sanes a este. Entonces el rey de Israel se espantó y dijo, bueno, ¿qué acaso yo soy Dios? ¿Verdad? Para sanar a este. Pero dice que llegó a oídos del profeta y le dijo, mándamelo. Y verá este si no hay Dios en Israel. ¿Verdad? Él estaba seguro de que sí sanaba. ¿Verdad? Entonces él era un hombre gentil, ¿verdad? Que también tenía esa necesidad. Pues estaba podrido, pues su carne estaba podrida. El que tenía lepra estaba de una vez desahuciado, apartado de la sociedad, ¿verdad? Un hombre asqueroso, pues prácticamente, ¿verdad? Porque la lepra dice que salía pus por la piel, ¿verdad? Y era un hombre valeroso en la sociedad, pero leproso, que eso era detestable, ¿verdad? Para la sociedad, no podía estar en familia, no podía estar en conjuntos, ¿verdad? Entonces vemos de que ahí es donde se acomodan las figuras, ¿verdad? De los dos pueblos prácticamente, tanto el judío como el gentil, y viendo en la misericordia de Dios y que Dios mismo estaba entre ellos, en eso se categorizaban ricos. Que eran ricos en Dios. Exactamente, ricos en Dios. No literalmente ricos que tal vez tenían muchas posesiones, sino porque Dios mismo tenía su tabernáculo en medio de ellos. Exactamente, así es. A ellos fueron dadas también las promesas. Las promesas, la data de la ley y el culto y todo prácticamente. El Señor Jesús le dijo a la samaritana, vemos bien, ¿verdad? Y el capítulo 4 de Juan, desde el verso 20 en adelante podemos ver, y le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de Israel. Voy a leer un poco lo que es el capítulo 16 de Lucas en su versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces ahora vamos a leer también en el versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros lamían las llagas. Entonces vemos ahí que también Lázaro, que etimológicamente dice representa ayudado por Dios, podemos ver que ese personaje que usa Jesús ahí, lo vemos como una persona que está lleno de llagas y come de las migajas que caen de la mesa del rico, y aún los perros lamen sus llagas. ¿Cómo podía explicar este versículo 20 de Lucas? Vemos ahí la necesidad, pues prácticamente latente del pueblo gentil sin Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo categóricamente, ya después de que él se constituyó, o Dios lo constituye como ministro de los gentiles, en el capítulo 2 de Efesios, verso 2, les dice, vosotros que en otro tiempo estabais, no dice estabas bien, estabas ricos, no, estabas muertos, dicen, en delitos y pecados. Y ahora en Cristo Jesús, dice, habéis percibido vida, ¿verdad? Y la vida que nos da el Señor, pues es una vida eterna, la vida en abundancia. Sabemos también que Jesús iba camino a Tiro y Sidón y hay una mujer que se le aparece, que no era judía. Sirofenicia, la mujer sirofenicia. Entonces Jesús le dice prácticamente casi las mismas palabras que están escritas aquí. Sí, prácticamente ella le dijo, quiero que socorras a mi hija porque está atormentada por un demonio, ¿verdad? Y Jesús se da la vuelta hacia ella y le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perros.
¿verdad? Dando a entender pues, que el que tiene pan pues tiene hartura, está rico, ¿verdad? No le hace falta nada, ¿verdad? Y aquella pues no tenía nada. Sí, Señor, le dijo, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces las migajas prácticamente era que los gentiles prácticamente algunas veces ellos tenían la bendición de estar cerca de Israel, de ser curados de algunas enfermedades. Así es, de percibir los milagros, de percibir los favores, de percibir las misericordias, de percibir la benevolencia de Dios, ¿verdad? Esas eran las migajas que caían pues prácticamente de la mesa del rico, del pueblo de Israel. La salvación viene de Israel y de ahí viene aún hoy, ¿verdad? Si nosotros rastreamos, pues el principio de la iglesia no se fundó en Roma, ¿verdad? Como muchos dicen, la iglesia primitiva es la iglesia católica, apostólica y romana. No, la palabra del Señor no dice eso, ¿verdad? La sede fue en Jerusalén, Hechos capítulo 1, verso 8 en adelante. Me seréis testigos aquí, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Prácticamente la iglesia de Dios, la iglesia primitiva que fue fundada en Israel. El Señor dijo, viene de Israel la salvación. Amén. No es romana, no es americana, no es inglesa, no es polaca, no es rusa, de ninguna manera, es israelita. Y los primeros cristianos fueron israelitas. Así es. Los apóstoles y los 70 discípulos también eran. Y el mismo Señor Jesús, de la tribu de Judá. Voy a seguir leyendo aquí en el capítulo 16 de Lucas, en su versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Voy a leer el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de los dedos, para que moje sus puntas de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué explicación le podemos dar de estos versículos que hemos leído en este momento? Hay dos cosas ahí, hermano. Prácticamente dice que no dice lo mismo de Lázaro como dice del rico. Dice que Lázaro murió, pero no dice que fue sepultado, ¿verdad? Sino que dice que los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Luego muere el rico y el rico sí es sepultado. Muy bien. Y estando en el Hades, dice que clama a Abraham y le dice, ¿verdad?, que mande a Lázaro con un poco de agua y que sean los dedos húmedos, porque se lo pase en la lengua, porque está atormentado. Muy bien, cuando habla de la sepultura o habla del Hades, recordemos que el pueblo de Israel ha sufrido muchos destierros, ¿verdad? El Señor, por la desobediencia, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomios encontramos nosotros la maldición y la bendición. Si ellos guardaban los mandamientos, les dijo el Señor, todas estas bendiciones van a venir sobre ustedes, pero si no, estas maldiciones van a venir y los van a alcanzar. Ustedes serán esparcidos, serán llevados a otros lugares y cuanta cosa. Entonces eso fue lo que hizo el Señor, ¿verdad? Recordemos cuando el copero del rey, ¿cómo se llama? El que reconstruye el templo. En el tiempo de Ciro. Exactamente. ¿Cómo se llama el varón ese que reconstruye Nehemías. Nehemías. Prácticamente él estaba en el destierro. ¿Verdad? ¿Cómo dejaron a Jerusalén? ¿Verdad? Prácticamente. Se lo llevaron, por ejemplo, en el tiempo de Daniel. Daniel no estaba allá porque le pareció irse a pasear. Daniel estaba en el destierro. O sea que Daniel estaba en Babilonia, así exiliado. Exiliado. Entonces, que los judíos no estuvieran en su propia tierra y estar en tierra ajena era estar sepultados prácticamente. Como muertos. Como muertos. ¿Verdad? Como muertos. Es por eso que el capítulo 37 del libro de Ezequiel dice que había un gran valle de huesos secos.
Que el 37. ¿verdad? Y el Señor le dice, según el verso 3, le dice él, ¿será que estos huesos van a vivir? Y se refería al pueblo de Israel, ¿verdad? Me llama la Como atención, muertos. hermano, donde dice el rico, padre Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Pues son los hijos de Jacob, el pueblo de Israel. Entonces que ahí le llama padre Abraham como un simbolismo que Exactamente. ellos eran el pueblo judío. Así es, y Los cuando hijos habla de- del seno, seno también se refiere a familia, a hogar, ¿verdad? O la sede, prácticamente. Fue llevado, dice, al seno de Abraham. Nosotros prácticamente al creer en Jesucristo nos hacemos familia de Abraham, ¿verdad? Según lo que dice Gálatas, ¿verdad? Capítulo 3. Verso 29. Exactamente. Lo voy a leer para que Ajá, podamos haga el favor de leerlo y ahí Gálatas. para acomodar. O sea que nosotros a la hora de creer en Jesucristo pertenecemos también Pertenecemos al linaje de Abraham. al linaje de Abraham. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Ahí está O sea que nosotros si somos de Cristo, también heredamos la promesa que fue dada a Abraham. exactamente, es por eso de que la Escritura, como el Señor Jesucristo estuvo hablando, Él no habló cosas torcidas, ¿verdad? Dice que murió el mendigo, pero eso no dice que fue sepultado, ¿verdad? Y dice que fue llevado por quienes, dice, al seno de Abraham. Dice que fue llevado por los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son los mensajeros, Amén. ¿verdad? Viene uno o nosotros como mensajeros, pues le llevamos el mensaje a aquel perdido, a aquel muerto en delitos y pecados. ¿Y a dónde lo trasladamos prácticamente? Al reino de la luz. Lo trasladamos al reino de la luz y lo llevamos prácticamente al seno de Abraham. Porque ahí están las promesas, ahí está todo, ¿verdad? Y estando ahí, éste está seguro que reinará con Cristo. O sea que Dios hizo la promesa a Abraham. Exactamente. Y todos aquellos que crean en Jesucristo, como Jesús es de la tribu de Judá y es hijo de Abraham también en el linaje, todos también prácticamente vamos a participar de las promesas que fueron dadas a Abraham. Exactamente. Así Entonces, cuando este mendigo que representa el pueblo gentil también tuvo su parte en la promesa que fue dada a Abraham. es. Sí, cuando el Evangelio prácticamente entró a los gentiles. Y los judíos ahí en ese tiempo también, en el tiempo de que el Evangelio entre los gentiles, también ellos pasan un tiempo donde ellos prácticamente están como atormentados. Así Que es. el Evangelio prácticamente se quitó de ellos y fue trasladado a los gentiles. Sentían celos. Y prácticamente también fueron llevados a otra tierra, ¿verdad? En el año 70, cuando la Jerusalén sufre la destrucción, ¿verdad? Ellos fueron llevados, ¿verdad? Prácticamente a otro lugar. Decía un pensador que si quieres ofender, dice, a un judío, dile judío errante, ¿verdad? Porque la ofensa más grande para un judío dice no estar en su tierra. Si agarráramos esta palabra a como está escrita y lo interpretáramos a como está escrito, no agarrándolo como parábola, usted podría entender que el infierno podría estar cerca de la gloria, porque algunos dicen que el seno de Abraham es el paraíso. Entonces, Exacto. ninguna persona podía estar tranquila viendo que su hermano o algún pariente cercano esté sufriendo en el infierno prácticamente. Y tampoco si usted imagínese que si usted estuviera en un tormento con fuego, usted me iba a pedir a mí que yo le mojara nomás la lengua con agua. Tal vez usted me iba a pedir que yo tal vez le echara una guacalada de agua o le echara tal vez bastante agua para que no... Entonces esa es una figura que se está usando ahí nomás. Exactamente. No se tiene que leer a como está escrito directamente, sino que Sí, entender. porque la palabra del Señor nos esquiva y nos saca de esa interpretación. Si el rico estuviera en el tormento después de que murió, entonces el Señor Jesús hubiera mentido cuando dijo en Juan capítulo 5, verso 28, porque viene la hora
cuando todos los que están en los sepulcros hablando de la muerte, si esto fuera literal o fuera materialismo, oirán, dice, la voz del Hijo de Dios, y unos saldrán para vida eterna y otros para resurrección de condenación y vergüenza. Mentiría también Daniel, capítulo 12, verso 2, ¿verdad? Cuando dijo, porque muchos de los que duermen serán despertados. Voy a seguir leyendo, amado hermano. Voy a leer en el versículo 24 del capítulo 16 de Lucas. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero tú ahora en este es consolado aquí y tú atormentado. También, hermano, podríamos entender que algunas personas creen que por ser pobres en esta vida, cuando ellos van a alcanzar la vida eterna. Entonces podríamos entender que la persona, por ser rico, si lo agarramos literal, la persona por ser rico podría ser una persona que no alcanzaría la vida eterna, y una persona que es pobre sí lo alcanza. Sí lo alcanza. Entonces no da a entender esto aquí, porque si una persona no acepta a Jesucristo siendo pobre, tampoco alcanza vida eterna. Y también pueden haber ricos que son piadosos y pueden alcanzar la vida eterna. O sea que la riqueza afecta al hombre cuando pone su mirada en el dinero y no en Dios. Exactamente, de que sea rico o sea pobre no es un obstáculo para alcanzar la vida eterna, porque el Señor tiene un plan, y el plan es que todos crean en su Hijo, ¿verdad? Y guarden sus mandamientos para poder salvarse. Entonces no podemos nosotros aceptar materialmente lo que la palabra del Señor está diciendo ahí, porque los otros escritores quedarían fuera, prácticamente el gran predicador, ¿verdad? Del capítulo 9, verso 4 en adelante de Eclesiastés. Porque los muertos, dicen, nada saben, ¿verdad? Y ahí está hablando que se murió el rico y también se murió Lázaro. Están vivos todavía. Y prácticamente Abraham también ya estaba muerto. Y ahora resulta hablando ahí el rico, resulta hablando Lázaro y resulta hablando Abraham, ¿verdad? Entonces prácticamente esa es una metáfora de lo que el Señor estaba presentándoles ahí. Recordemos que el Señor era un gran rabino, un gran maestro, y usó todas esas figuras para enriquecer su lenguaje, ¿verdad? Y para darlo a entender mejor. O sea que cuando Jesús le dice a Lázaro que tú tuviste tus bienes cuando estuviste vivo, quiere decir que el pueblo judío tuvo un tiempo donde ellos gozaron de esa bendición de tener a Dios. Exactamente. Pero se le fue quitado por un poco de tiempo. Sí. Y fue trasladado esa riqueza al pueblo gentil. Al pueblo gentil. Cuando el pueblo gentil en ese tiempo, ellos prácticamente estaban, prácticamente eran como tenían llagas, pero era que ellos no eran un pueblo pecador, que adoraban muchos ídolos, donde no tenían prácticamente ningún conocimiento de Dios. Así es. Voy a seguir leyendo en el versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiera pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces les dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora les dice Abraham, y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué nos puede explicar de estos versículos, amados hermanos? Bueno, cuando la palabra del Señor está hablando ahí en respecto
el Señor mismo está llevándoles al oído, ¿verdad? Lo que iba a ver en la resurrección, ¿verdad? Porque Él se iba a levantar de los muertos, pero no iban a creer en Él, ¿verdad? Jesús mismo se iba a levantar de los muertos, como que se los está diciendo Él así en claro, pero ellos no le perciben. Entonces, les dice Él, ahí tienen a los escritos, pues cuando le dice que tienen a Moisés, ¿verdad? Y que tienen allí a los profetas. No estaban los profetas vivos. Pero tenían sus escritos. Tenían sus escritos, ¿verdad? No estaba también Moisés vivo, sino que tenían sus escritos. En otras palabras, le está diciendo el Señor, ahí tienen los escritos de Moisés, ahí tienen los escritos de los profetas. A ellos tienen que creer. O sea que esos escritos hablaban de Jesucristo. Exactamente. A ellos óiganlos. A ellos óiganlos. Y cuando habla de mis 5 hermanos, también se está hablando de 5 sectas también que había dentro de los judíos. O sea, de los 5 grupos que había entre ellos, y eran los mismos, ¿no? Prácticamente, porque la familia de los judíos eran los mismos, porque eran de las 12 tribus, pero entre ellos habían hecho divisiones, unos en creer una cosa, otros en creer otra, y pensaban de que así estaban mejor. Y también, entonces, sabemos que Jesús mismo les estaba diciendo a ellos que si alguien resucitase de los muertos, tampoco no creerían, porque también nos damos cuenta que cuando los soldados romanos fueron a cuidar la tumba de Jesús, ellos cayeron como muertos y vinieron a contarle a los líderes del pueblo judío que habían visto una luz y que entonces los mismos judíos les pagaron para que no dijesen nada. Así es. Entonces es ahí donde Jesús les dice, si alguien resucitase de los muertos, tampoco no creerían. No creerían que ellos resucitan, que vean que les mandamos a alguien de aquí, ¿verdad? O sea que la narración da lugar a una interpretación falsa, ¿verdad? Como que Abraham está allá abajo en la tierra o arriba, qué sé yo, en algún lugar donde sitúan ellos el paraíso. Pero como decía, se echa a tierra lo que las escrituras antiguas, pues prácticamente, ¿verdad? El proverbista o el gran predicador dice que los muertos dicen nada saben. Entonces, si Abraham está allí vivo y Lázaro y el rico también, el predicador es un gran mentiroso. Y eso no podemos nosotros afirmarlo. Y dice también en capítulo 11 que Abraham todavía está esperando. Exactamente, Abraham está muerto, ¿verdad? Él no ha recibido la promesa. Entonces, esta enseñanza que Jesús da aquí, prácticamente lo que está enseñando es que es la misericordia al pueblo gentil. Exactamente, esas son las riquezas que tenía el pueblo judío. La misericordia, la benevolencia, el perdón, ¿verdad? Prácticamente lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? A los profetas tienen, ¿qué dice el profeta Isaías? 55:10. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual es amplio y sin perdonar. También nos damos cuenta cuando aquellos 2 discípulos de Jesús iban camino a Emaús. Jesús les dice, esto estaba escrito en los profetas y en Moisés. Entonces ellos se dieron cuenta que el que iba hablando ahí con ellos era Jesucristo. Exactamente. Entonces todos ellos prácticamente tenían todos los escritos de los profetas, tenían la Torá y todo, y ellos prácticamente no habían entendido las profecías de que Jesucristo les estaba anunciando, prácticamente que el reino, prácticamente la riqueza espiritual iba a ser quitado de ellos, iba a ser dado a gente que otro sí diera pueblo. frutos. Así es. Entonces había también una barrera, que dice una barrera entre ellos y el pueblo judío. O sea que esa barrera le podemos llamar discriminación, ¿verdad? Lo mismito que había entre el pueblo egipcio y los hebreos. Era abominable para los egipcios que un hebreo comiera en la mesa de los egipcios. También en el pueblo judío también vemos que era abominación que un judío comiese con un gentil. O se juntara con un gentil, según Hechos capítulo 10, verso 27. En el capítulo 11 de Romanos vemos ahí Pablo que él está hablando de un árbol.
de un olivo. Entonces ahí vemos que también el Evangelio fue dado a los gentiles también para provocar a celos a los judíos, Exactamente. para que ellos también, prácticamente la negación de ellos fuera una riqueza espiritual para el pueblo gentil. Y que ellos dice también que se les puso un velo en el entendimiento para que no entendiesen el mensaje. Sí, si nosotros pudiéramos entender al pie de la letra lo que está diciendo ahí el capítulo 16 de Lucas, verso 19 en adelante, entonces, ¿qué diríamos de la figura que pone Pablo figurando a Jesucristo como un olivo? ¿Verdad? Prácticamente Jesús es un olivo. No, pero es la figura que está poniendo el apóstol. El mismo Jesús metafóricamente se tituló en diversas formas, ¿verdad? Yo soy la puerta, yo soy la vid. ¿Verdad? Muchas veces él puso muchas figuras para señalarse a él mismo, para señalar a otros. Ahora, yo he platicado con muchas personas, e incluso he estado en algunos velorios donde se predica, este tema se agarra para cuando alguien muere. Prácticamente se dice que el hermano ya está con el Señor o en el seno de Abraham, y cuando alguien prácticamente muere, prácticamente sin Cristo, dice él está ya en el infierno. En el infierno. Entonces esta enseñanza se agarra prácticamente para asustar a las personas, Así es. no dándole la verdadera interpretación, Verdadero significado de lo que tiene la palabra de Dios. No sé si quisiera usted agregar algo más a nuestros amados televidentes que nos están viendo por medio de la televisión, también a nuestros hermanos que nos ven a través de la página web. No sé si le quiere agregar algo más. Claro que sí, lo que queremos agregar o prácticamente darles como un consejo, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nos pueden estar regalando un vaso de leche, pero recordemos que la leche es un elemento que no se le ve el adulterio por su color y por su densidad. Entonces examinémosla si es la verdad, porque si no puede ser nada más, podemos estar llenos, pero de falsedades. Así es de que le hacemos nosotros la invitación, si quiere estudiar con nosotros, pues prácticamente estamos abiertos, somos gente de paz, somos gente sencilla, somos gente que no nos damos al litigio, ni tampoco a saberlo todo, ¿verdad? Respetamos las opiniones, respetamos los puntos de vista, pero tampoco los compartimos. Entonces, si usted quiere estudiar con nosotros, amablemente le esperamos acá en Melchor de Mencos. Usted sabe dónde se encuentra la Iglesia de Dios, o puede llamarnos al número telefónico 4581-9067, que es el número de nuestro hermano pastor Enrique Herrera, y con mucho gusto pues le estaremos atendiendo. Si usted quiere folletos, también podemos facilitárselos, como lo es este tema en su estudio, El Rico y Lázaro, con mayores detalles y todos sus fundamentos bíblicos. Así es de que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Invitamos también a nuestros televidentes que nos ven a través del canal 30, también que pueden ver este video en la página web. La dirección es www.iglesiadediosgt.org. Ahí también en la sección de enseñanzas puede buscar el tema titulado El infierno. Entonces ahí puede también ver lo que es este tema del rico y Lázaro. Ahí también puede ver otros temas que le puede ayudar para ya un mayor entendimiento de la palabra del Señor.
Invitamos también que siempre los sábados nos miren a través de este canal, y también cualquier duda pueden abocarse al pastorado de la Iglesia de Dios para que podamos también darle también temas en audio para que usted pueda conocer más de este tema. También a los hermanos que nos ven a través de la página web, les mandamos un saludo de paz a todos los que nos ven. Les agradecemos también por sus comentarios que nos han dejado. Esperamos que siempre nos sigan viendo y nos puedan también comentar estos programas. Esperamos que sea para bendición de cada uno de ustedes. No nos creemos que sepamos, pero todo esto lo hacemos para dar a conocer la palabra del Señor, y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.